Ok. Buenas tardes. A continuación comenzaremos con nuestro compañerismo filosófico. Los integrantes del día de hoy somos Alan Jair Callejas, Brittany Conde Altamirano, Rubí Alondra de la Cruz, quien por el momento no puede encender su cámara, sin embargo, en caso de que sea posible lo hará, y su servidora Jania Martínez Altamirano. Para comenzar con esto, primero que nada, realizaremos una pequeña meditación guiada para mantenernos un poco concentrados después de esta y relajarnos. A continuación la colocaré. Antes de continuar, quisiera preguntar si el sonido que acaba de ocurrir pueden escucharlo. Yo no escuché. Por mi parte No, tampoco no se se escucha. Preferencia solo y en silencio. Siéntate en un cojín en el suelo, con las piernas cruzadas o en una silla. Trata de mantener la espalda recta. Baja un poco tu mirada y permite que tus ojos se relajen. Puedes cerrarlos si quieres. Respira profundamente por la nariz y expandiendo tu abdomen al inhalar. Si sientes tensión en alguna parte de tu cuerpo o estrés, imagina que es una nube de humo que expulsas de tu cuerpo al exhalar. Inhala. Mantén el aire. Exhala. Inhala. Mantén el aire y exhala. Y por último, inhala. Mantén el aire y exhala. Deja que la respiración recobre su ritmo natural. Nota las sensaciones en tu cuerpo, la presión en los puntos donde te apoyas, la temperatura, el latir de tu corazón. Vamos a estar presentes aquí. Vamos a estar presentes ahora. La mente es como un estanque. Los pensamientos son como ondas, importantes porque el estanque está vivo. Pero si hay demasiado movimiento en la superficie, es muy difícil ver lo que hay en el fondo. En la sesión de hoy observaremos esas ondas. Tranquilizaremos el movimiento del estanque. Buscaremos tener mayor claridad. Esto puede ser complicado porque nuestra mente es muy inquieta y como un mono salta de un estímulo a otro. Entonces, vamos a entrenar para que la mente se calme. Para eso, vamos a concentrarnos en un solo estímulo. Puede ser tu respiración, puede ser una imagen que esté frente a ti. Elige uno. Concéntrate en esa percepción. Cuando vengan a ti otras sensaciones, pensamientos o emociones, solo obsérvalas y déjalas pasar, como ondas en el agua. No te culpes por distraerte. Solo date cuenta que las ondas no son el estanque, sino fenómenos que ocurren en el estanque. Y vuelve a concentrarte en la respiración o en la imagen que elegiste. Notarás que tu voluntad no es la que da origen a tus pensamientos. Simplemente ocurren. Pero sí podemos elegir seguir o no a esos pensamientos. En esta práctica, elegiremos no seguirlos. Te vamos a dejar en silencio unos minutos. Después de un tiempo escucharás música y volveremos contigo para concluir la meditación.
Recuerda siempre volver a enfocar tu atención. Si te distraes, vuelve a enfocarte en la respiración. Recuerden inhalar y exhalar. Muy bien. Has concluido tu meditación de hoy. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Ya podemos abrir nuestros ojos. Ya habiendo pasado la meditación para estar un poco más relajados, para continuar con nuestra lectura, pasaremos a esta misma.
decirme si estoy compartiendo pantalla y qué es lo que estoy compartiendo? Sigues compartiendo el video. Ok. ¿Se puede ver la lectura? Sí se puede ver. Ok, antes de iniciar les recuerdo que en caso de que tengan alguna falla en su internet, pueden desconectarse en ese tiempo y regresar de la forma más callada posible. Igual sucede con su cámara. El conjunto de la filosofía, de Manuel García Morente. Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también, para hacer algo juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer, que llamamos filosofía. Deberemos, por lo menos, dar un concepto general de la filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un hacer humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa. Cuando ya el hombre ha dominado ese hacer, solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles qué es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henri Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle. Puede estudiar los planos de esos monumentos. Puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más, conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos. Pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto, esto es, vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida, no el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino el mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva.
entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de este territorio que se llama filosofía. Pasearemos por algunas de sus avenidas, entraremos en alguno de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen quizá. Podremos de estas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema. Como cuando preparamos algún viaje, tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes. Y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía. Basada en estas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces, esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Habiendo terminado la lectura, tendremos ahora aproximadamente 5 minutos por si desean volver a releerla, para después de esto solicitar algunos conceptos sobre lo que más les resonó de esta misma.
Ok, el tiempo ha transcurrido. Sin embargo, si alguien necesita un poco más, puede decirlo. De acuerdo, a continuación, con ayuda de, en este caso usaremos el programa de Canva, anotaré diferentes conceptos que se les harán solicitados. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí se puede. Ok, primero, Alan, ¿puedes decirme los conceptos que más sentiste que resonaron contigo de alguna manera? Sí, uno de los conceptos que más resonaron en mí fue la de la vivencia, que el autor lo define como... Ah, bueno, no sé si quieres que lo defina. Realmente tengo entendido que en esta sección realmente no es algo necesario, meramente el concepto. Y también la filosofía. Ok, ahora Brittany. En mi caso fue vejez y voluntad. Disculpa, ¿podrías repetir el segundo? Voluntad. Ok, ahora Alondra. Representación y sentir. ¿Qué representación y sentir? Es lo que había dicho Alondra. ¿Me faltó algún otro o eran todos? Ah, bueno, en mi caso también puedo No, en agregar... el caso de Alondra, por si Ah, por si no escuché correctamente, disculpa. Así es todo, gracias. Ok. En mi caso, lo que más me quedó fue hacer y tener. Procedemos con otra ronda. Nuevamente, Alan, por favor. sí, también otro de los conceptos es realidad y lugar. Gracias. Ahora, Brittany. Para mí, vejez y tener. Perdón. Vivencia y tener. Ok, ahora, Alondra. Vivencia y realidad. Ok, en mi caso se repite vivencia y sentir. Antes de finalizar con esto, una última ronda. Alan. Sí, sentir y tener. Brittany. Hacer y realidad. Alondra. Filosofía y ciencia.
En mi caso sería idea y representación. Ahora que tenemos diferentes conceptos, toca relacionar aquellos que más se repitieron. Esto lo haré mediante círculos alrededor de los más repetidos. Ahora procederé a pasar los conceptos a un nuevo cuadro de texto, borrar los demás para proceder a hacer otra ronda. Ok, estos fueron los conceptos que más han sido repetidos en esta sección. Nuevamente les preguntaré a ustedes cuál consideran más relevante o que más resuena en sus ocasiones, en sus casos. Primero Alan, nuevamente.
En mi caso es vivencia y sentir. Brittany, En mi caso, vivencia y tener. Alondra, Vivencia y hacer. en mi caso es vivencia y realidad. Ahora con estos, pareciendo omitir representación y filosofía, nuevamente pueden decirme sus conceptos que más resuenan. Primero, nuevamente, Alan, Tener y sentir. Brittany, Tener y hacer. Alondra, Sentir y hacer. en mi caso sería tener y hacer. Por última vez, haremos este ejercicio nuevamente. De igual manera, primero Alan, Sentir y hacer. Brittany, Sentir y tener. Alondra, Solo sentir. en mi caso es hacer y tener. Procederé a reducir los términos eliminando los duplicados. De acuerdo, a partir de todos los conceptos mencionados anteriormente, nos quedamos con sentir, hacer y tener. A partir de los diferentes conceptos que terminaron, se realizará a modo de resumen de manera grupal, una frase o parecido.
¿Han terminado de plasmar lo que buscaban? Yo ¿Puedes sí. mi frase en el documento, así que te lo puedo poner en el chat y lo pegas? Sí, claro. Ahí va. Con esto nuestros 4 integrantes han concluido su manera de resumen de los diferentes conceptos que hemos planteado. Cada uno un tanto diferente, pero a fin de cuentas teniendo en cuenta el sentir, el hacer y el tener. A continuación, hablaremos acerca de cuál repercutió aparte del nuestro. Primero, Alan. Me llamó mucho la atención el de Brittany, que es el que dice, es necesario ser para poder intentar y con ello sentir. Me gustó mucho esa idea. Brittany. A mí me agradó el primero, el que dice, no podemos tener algo sin sentirlo, ya que se relaciona como en el proceso de mi oración, que yo digo que hay que hacer algo para sentirlo, pero en el suyo es lo contrario, hay que obtenerlo antes. Alondra. En mi caso es el último, el de la vivencia filosófica, porque en el texto justo dice que debemos de sentir y para lograr tener algo, como decía Brittany. En mi caso es el de Brittany, es necesario hacer para poder intentar y con ello sentir. Con esto podríamos concluir que de cierta manera el que más repercute es este, por lo tanto vendría siendo nuestro resumen de los anteriores conceptos. Procedo a dejar de compartir pantalla para poder continuar. He dejado de compartir pantalla. De acuerdo. Ahora realizaré algunas preguntas a los integrantes del equipo para que me contesten con estos conceptos que les daré relacionados a la lectura. Primero, Alan. ¿Cómo relacionas el concepto de odio o el odio en general con la lectura anteriormente leída? Puede ser que cuando sentimos odio hacia algo o hacia una persona, esto hace que nos aleje de todo este proceso que llevamos, del proceso de las ideas que podemos tener, y eso hace que nos aleje, nos nuble, por así decirlo, nuestras ideas, y, y eso. De acuerdo. Ahora, Brittany, con el concepto de odio, ¿cómo lo podrías relacionar con la lectura?
Podría ser que entre más vejez, como el concepto que tomamos en las primeras rondas, el odio cada vez va más disminuyendo por la experiencia y así. Ahora, Alondra, ¿cómo relacionarías el concepto de odio con la lectura? Creo que con la vivencia, porque dice que tenemos que hacer el sentimiento propio y que también hay como distintas maneras de sentir el odio. Y como dice Brittany, conforme vas creciendo, vas experimentando diferentes tipos como de odio con otras personas. Ahora, Alan, ¿cómo relacionarías el concepto de tecnología con la lectura? Podría ser que la tecnología de cierta manera ha ayudado a, a la filosofía mediante, ha ayudado a la filosofía aclarando algunos conceptos y aclarándolos y más que nada también como que explicando mejor qué son. De acuerdo, Brittany, ¿cómo relacionarías el concepto de tecnología con la lectura? Creo que de forma que la tecnología puede evitar que algunos individuos no tengan algunas vivencias, ya que no te deja experimentar nuevos lugares o personas de forma presente. De acuerdo, Alondra, ¿cómo relacionarías el concepto de tecnología con la lectura? Pues yo también lo relacioné con el ejemplo que ponía el autor de que puedes estudiar muy bien las calles de París mediante Google o imágenes o por YouTube y puedes decir, ya sé cómo es vivir en París, pero realmente no lo sabes hasta que estás ahí y sientes y vives la cultura y hablas con las personas de París y así. Nuevamente, Alan, ¿cómo relacionarías el concepto de libertad con la lectura? Mm, Podría ser que, bueno, yo pienso que la libertad de cierta manera nos ayuda porque cuando estamos libres sentimos y hacemos lo que sentimos prácticamente y esto es en parte el proceso que se debe llevar a cabo para una vivencia.
Brittany, ¿cómo relacionarías el concepto de libertad con la lectura? Creo que la libertad nos brinda la capacidad de formar las vivencias que queramos y que queramos, y ya con ello la realidad que vivimos cada día. Alondra, ¿cómo relacionas el concepto de libertad con la lectura? Lo relaciono con la parte del texto que dice que conforme tengamos más vivencias o experiencias, como vamos a tener una idea más clara de un concepto, en este caso la libertad, porque, por ejemplo, cuando somos adolescentes, como sentimos que no tenemos tanta libertad porque nos limitan ciertas cosas como nuestros padres, pero conforme vamos creciendo, cada vez tenemos más libertad en lo que queremos vivir y sentir. De acuerdo con esto, finalizamos la sección de panorama de ideas. Pasamos a la siguiente, donde comenzamos con ¿qué es lo que me llevo? Alan. Bueno, yo me llevo muchas cosas. Y la primera de ellas puede ser que me llevo una experiencia que nunca había vivido y también me llevo conocimientos de todo esto de la vivencia, valga la redundancia, y de la filosofía como tal. Brittany, ¿qué es lo que te llevas? Al igual que mi compañero, me llevo una nueva experiencia y la capacidad de ver nuevas formas de analizar un texto, ya que todos sacamos nuestros pequeños puntos de vista. Alondra, ¿qué es lo que te llevas? Reflexioné que tal vez no sé muchas cosas, porque yo creía que solo con leerlas o saber del tema pues ya era experta en eso, pero realmente no, tengo que vivirlo y sentirlo, como la filosofía, um, a cuestionarme más para vivir la filosofía y sentirla, no solo leer textos sobre filósofos o algo. De acuerdo, en mi caso, de igual manera me llevo el hecho de tener que vivir algo para realmente tenerlo, ya que de no hacerlo de esta manera no es de la misma, no me quedo con lo mismo. Es como realmente sin una pequeña parte demasiado diminuta, a diferencia de si estuviera viviéndolo. Con esto nuestra sesión contemplativa ha finalizado. Comencemos con la metaconversación. Mm, Bueno, por mi parte, creo que fue una experiencia muy tranquila. Al principio dije, no, esto va a ser muy aburrido, pero creo que convivir los cuatro, como en actividades como el Word, aunque tuvo un problema ahí, estuvo bastante entretenido, ya que podemos todos mover figuritas en un programa como la tecnología que todos sabemos. No sé qué opinan. Sí, yo también opino lo mismo. Eh, Como ya dije, es mi primera vez haciendo algo así. Y yo también concordaba contigo de que pensaba que iba a ser más aburrido. Pero fue algo
tranquilo, la verdad, pero sí estuvo bonito, estuvo bonito. Sí, siento igual, porque en lo personal, antes había, por ejemplo, en la meditación, antes lo había hecho, pero realmente así muy X, y ahorita fue como más, y en personal, esta meditación fue más tranquila de la que usualmente hago, siento que estuvo bien. Eh, Igual con la lectura, de cierta manera me esperaba algo más, pero realmente fue, por ejemplo, los ejemplos se me quedaron bastante de París y así, porque al principio tú piensas algo así como de, no, pues es que no eres tanto de práctica, es más como que lectura, pero luego te das cuenta de que la práctica realmente es importante. Otro ejemplo, ¿no? Un doctor puede leer lo que quiera, pero realmente un cirujano, por ejemplo, no, por más que lea, por más que se aprenda, memorice todo, realmente no es lo mismo hacerlo. Es algo que, claro, me había planteado, pero no a tal nivel, de cierta manera, porque es como de, ok, si sabe la teoría, la práctica, pues, en segundo plano, o sea, si se sabe la teoría, ya la práctica más fácil, o de cierta manera, pues ya es una herramienta, pues, necesaria, indispensable. Y la práctica, pero realmente no, la práctica es como que más top y es muy importante para realmente tener algo, porque tal como lo dice, para tenerlo, pues se tiene que vivir siendo algo que yo pensaba de otra manera. Yo concuerdo con todos ustedes, se me hizo algo muy tranquilo. Nunca había hecho meditación y me gustó. Y compartimos todas opiniones y me hizo sentir segura, confiada con ustedes, como que no me juzgan. y, y me hizo pensar en la escuela, porque nos enseñan un montón de conceptos, pero no sé cuándo los usaremos como en la práctica. Sí, es que luego es como te dicen los adultos, ¿no? De que sí, la escuela y eso, pero después de eso tienes que en verdad vivir, ¿no? El libro al final realmente no va a ser pasar parte de tu vida. Realmente tienes que experimentar algo que te guste, ojalá, y de ahí crear buenos recuerdos, ¿no? Al final los conceptos de de algunos temas no nos van a servir de nada. Pero otro comentario es que se sintió más cómodo porque todos somos de la misma edad, no hay ningún adulto. Y la verdad, Hania sí hizo bien, aunque fue por volado, hizo muy bien su cosa de, ¿qué era? Mediador. Y sí, te salió muy bien. Muchas felicidades. Aplaudo modo Teams. Aplausos del Teams. Sí, en general me gustó, pensaba que... gracias. De moderador realmente hubo una sección donde no participé, pero sí, también de igual manera escuchar su parte y ver el contraste de opiniones. Yo fui la que creó las preguntas, pero al mismo tiempo puedo preguntármelo a mí misma. Mi respuesta no será igual que una pregunta totalmente improvisada, pero puedo hacerlo. Y sí existe un contraste y es bastante interesante pues ponerse a pensar en ello o simplemente escucharlo. Bueno, y además creo que ya es muy obvio, pero todos somos introvertidos, aunque no hayamos hecho el test. Así que podamos haber hecho una sesión que requiere demasiada participación también es un logro que creo que todos nos merecemos una medalla. Y por participar, hacer un análisis, porque normalmente solo nos quedamos callados y decimos, sí, el análisis, pero ya luego decirlo es algo que nos cuesta a veces y que a veces la gente no valora, pero lo logramos, lo logramos. Qué corazoncitos para todos. Ahí voy. Sí, es complicado, la verdad, pero, pero como ustedes dicen, estamos en un grupo donde, pues, no va a pasar nada si nos equivocamos. Entonces, es algo bueno. Sí, creo que aplicamos lo que decía en el texto, porque, bueno, no, yo no sé, pero en las clases de filosofía yo nunca participaba o preguntaba dudas porque miedo, introvertida, pero acá lo hicimos bien y pudimos dar nuestras opiniones y así. De acuerdo con esto, terminamos nuestra primera sesión de compañerismo filosófico.